Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias por hacerme partícipes de este foro. Canarias ante la reforma de la Constitución, tan interesante y tan oportuno, teniendo en cuenta los retos a los que estamos siendo llamados, sometidos, en España y también en la Unión Europea. Me gustaría haber podido asistir a las ponencias, pero aquí me han apuntado que los cargos del Gobierno y las otras cosas, que seguro que a ustedes no se les son ajenos, han hecho imposible mi participación en estas jornadas más allá de la clausura. Sé que de todos modos estoy informada y sé que han puesto puntos de vista muy interesantes y ha sido muy fructíferas estas jornadas de escuchar a expertos de máximo nivel y debatir sobre una tarea incompleta si este debate no se traduce en propuestas, que estoy segura de que así será. Yo le doy la palabra a doña Margarita Ramos para que exponga este informe de propuesta. Muy bien, muchas gracias. Excelentísima señora vicepresidenta del Gobierno de Canarias, señor vicepresidente primero del Parlamento de Canarias, señoras y señores. Antes de dar paso a la lectura de del documento conclusivo final del informe propuesta con que ha concluido en la mañana de hoy la Conferencia Autonómica Canarias ante la reforma de la Constitución, en nombre de la Fundación Caja Canarias, quiero expresar una serie de agradecimientos en la medida en que esta conferencia autonómica no habría podido llevarse a cabo sin la colaboración de muchos agentes y la participación de personas verdaderamente implicadas en que tuviera un desarrollo perfecto y adecuado. En primer lugar, pues el agradecimiento indudablemente va dirigido a las instituciones que han participado. Inicialmente, la Fundación Caja Canarias sencillamente se planteó organizar una jornada sobre la reforma de la Constitución, dando continuidad así a una trayectoria que tiene la Fundación de dar cabida a debates de especial interés para las Islas Canarias. Sin embargo, el Gobierno de Canarias y el Parlamento de Canarias, al tener conocimiento de esta iniciativa, pues asumieron una colaboración activa en la organización y en el desarrollo de dicha conferencia autonómica, de manera que desde la Fundación pues agradecemos esa colaboración porque ha contribuido a dar una dimensión a esta iniciativa que no la habría tenido indudablemente sin la participación de ambas instituciones. En segundo lugar, mi gratitud en nombre de la Fundación Caja Canarias se dirige también, como no, a los conferenciantes, a los expertos, moderadores de mesas, relatores y miembros que han participado a lo largo de la mañana de hoy en las dos mesas redondas que han tenido lugar. La calidad de las aportaciones, de las conferencias que hemos escuchado, de los debates que han tenido lugar gracias a la activa participación del público y los documentos que han traído los expertos a los paneles de trabajo, pues han sido de una calidad excelente y que se podrá poner de manifiesto cuando proceda a la lectura de las conclusiones alcanzadas. También la gratitud corresponde en estos momentos reconocérsela al comité organizador y al equipo de trabajo, los miembros de la Fundación Caja Canarias y de la Fundación FIDE, que han trabajado a lo largo de meses muy duramente para llegar a completar los trabajos conducentes a este día de hoy en el que clausuramos el evento autonómico. Mi gratitud también a las personas que hoy forman esta mesa conmigo por haber participado en el acto de clausura, a los asistentes en general, al público en particular, a ustedes como no, porque con su asistencia y participación han contribuido a enriquecer los debates que han tenido lugar a lo largo de estos 3 días. Bien, paso sin más dilación entonces a leer las conclusiones alcanzadas. El texto es un poco largo y está dividido en 3 apartados. Como ustedes saben, 3 han sido los núcleos temáticos de la conferencia o simposio. En primer lugar, la distribución competencial Estado-Comunidades Autónomas y la condición de Canarias como región ultraperiférica, que forma un primer bloque. En segundo lugar, otro bloque temático, la financiación de las comunidades autónomas. Y en último lugar, el régimen económico y fiscal de Canarias.
Bien, pues las conclusiones alcanzadas en torno al bloque número 1, distribución de competencias Estado, comunidades autónomas y condición de Canarias como región ultraperiférica, son exactamente 9. Conclusión primera. Es unánime la identificación de la necesidad de un marco de reforma constitucional apoyado sobre la base de un amplio consenso político, llegando a apuntarse la noción de federalismo asimétrico que acoja la condición ultraperiférica de las Islas Canarias, lo que debe suponer el reconocimiento de la existencia de hechos diferenciales que singularizan el autogobierno y determinadas instituciones de esta comunidad autónoma. Segunda, Canarias debe salir reforzada ante un eventual proceso de reforma constitucional, mejorando el anclaje de cuestiones vitales para el desarrollo económico y social del archipiélago. Tercera, es necesario prestar especial atención al anclaje constitucional de nuevos derechos sociales, que deben ser reforzados dando respuesta a los cambios experimentados en nuestro país, cuidando especialmente los aspectos relativos al género, a las cuestiones medioambientales y a la introducción de las tecnologías en todos los ámbitos de la vida económica y social. Cuarta, es necesario asimismo reescribir el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas para evitar la excesiva conflictividad, entre otras, y mejorar la eficacia de la gestión de las competencias respectivas. No se trataría solo, y en su caso, de otorgar mayores competencias a las comunidades autónomas, como de diseñar un sistema competencial con reglas claramente definidas en cuanto a su ejercicio y a la financiación necesaria para ejercerlas. En este contexto, resulta imprescindible clarificar las diferencias, bases, desarrollo contempladas en la Constitución española de acuerdo con la jurisprudencia constitucional consolidada. Quinta, debieran quedar delimitados los diferentes principios que rigen las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas, principio de lealtad institucional, cooperación, solidaridad, coordinación, etcétera, así como la aplicación supletoria y la prevalencia del derecho del Estado sobre el de las comunidades autónomas. En particular, es preciso potenciar los mecanismos de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas hoy existentes, a fin de mejorar la prestación de los servicios públicos y el correcto ejercicio de las competencias que corresponden a cada uno de los entes territoriales. Sexta, es conveniente introducir en el texto de la Constitución española figuras como conferencias sectoriales y conferencias de presidentes, mecanismos que deben quedar garantizados en la Carta Magna y que permitan minimizar y resolver los conflictos territoriales, determinando su funcionalidad, periodicidad, contenido y eficacia de sus acuerdos. Séptima, el reconocimiento europeo del Estatuto de Canarias como región ultraperiférica debe incorporarse a la Constitución española, así como los efectos jurídicos que de tal condición se desprenden, integrando la singularidad de Canarias en el ordenamiento jurídico español. Este reconocimiento debe realizarse o bien por referencia a las previsiones del derecho primario de la Unión Europea o a modo de transcripción de lo dispuesto en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Si la reforma constitucional contemplara un eventual título dedicado a las relaciones con la Unión Europea, ese podría ser el encaje de la ubicación de Canarias como región ultraperiférica. Octava, la opinión de expertos y expertas es unánime a la hora de expresar la necesidad de que una eventual reforma constitucional aborde la participación de las comunidades autónomas en la construcción del derecho europeo. Es difícil considerar que pueda admitirse y ser reconocida una especial relación de Canarias con Europa por su condición de región ultraperiférica, sin determinar en paralelo cómo participan las comunidades autónomas restantes. Por consiguiente, es necesario acometer una reconfiguración de la distribución competencial prevista en los artículos 148 y 149 de la Constitución. No obstante lo anterior, la Comunidad Autónoma de Canarias es la única región española cuyas características estructurales, sociales y económicas han sido recogidas en el derecho primario
de la Unión Europea en el derecho fundacional, precisamente por su condición ultraperiférica. Ello podría dar lugar a la necesidad de introducir una mención a la descripción de las circunstancias específicas de la única comunidad autónoma que ha sido objeto de atención especial en el derecho originario de la Unión Europea, particularmente después de la sentencia del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 15 de diciembre de 2015 en el asunto Mayotte. Los expertos han formulado dos propuestas diferenciadas en torno a una posible redacción dentro del texto de la Constitución sobre el reconocimiento de la ultraperiferia y sus consecuencias, que es obvio leer en este momento y que ustedes podrán consultar en el documento que se facilitará. Novena y última, la reforma constitucional requeriría asimismo una revisión extensa y prolija del Estatuto de Autonomía de Canarias. En tal sentido, no debería descartarse una hipotética reconsideración del proyecto estatutario aprobado en 2015, actualmente en fase de tramitación en las Cortes Generales, que pudiera incorporar nuevos elementos, especialmente algunos muy importantes relativos al régimen económico y fiscal. Bloque número 2, modelos de financiación de las comunidades autónomas. En relación con los distintos modelos de financiación de las autonomías, se han realizado aportaciones, todas ellas de distinta índole, y que se expresan a continuación en forma de conclusiones. Sobre este bloque se han presentado exactamente 9 conclusiones. Primera, es necesaria la reformulación de la redacción actual del artículo 158.1 de la Constitución española a fin de que los presupuestos generales del Estado puedan establecer una asignación a las comunidades autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido, así como de la garantía de un nivel mínimo e igual, esta sería la incorporación novedosa, e igual en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. Segunda, en relación con la redacción del Estatuto de Autonomía de Canarias en fase de tramitación parlamentaria, los expertos señalan la conveniencia de añadir un texto que garantice que, de ningún modo, el régimen económico y fiscal de Canarias pueda conllevar la compensación o reducción del volumen de gasto corriente o de capital del Estado, ni suponga una financiación de los servicios públicos esenciales inferior a la media del conjunto de las comunidades autónomas. Tercera, la configuración del sistema de financiación autonómica deberá hacerse respetando para cada uno de sus componentes y demás aspectos las características especiales del régimen económico y fiscal. En línea con lo anterior, los recursos del REF no deben ser considerados como parámetro para la determinación de la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias procedente del sistema de financiación común. Cuarta, en cuanto al principio de suficiencia, el volumen de recursos integrados debe ser el que se adecúa en cada momento para el ejercicio eficiente de las competencias que tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de Canarias. Quinta, los diferentes modelos de financiación han tratado de preservar o garantizar lo que a cada comunidad autónoma proporcionaba el modelo anterior, lo cual se ha traducido en diferencias de financiación difíciles de comprender y que alteran el principio de ordinalidad, restando consistencia y coherencia al modelo. Este statu quo y su encaje en la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, entre otros factores, se han convertido en uno de los motivos por los que la Comunidad Autónoma de Canarias ha venido obteniendo una financiación inferior al promedio. Es por ello que el statu quo no debe ser el parámetro que determine la financiación de cada comunidad autónoma en el nuevo modelo. Sexta, es preciso revisar el indicador de necesidades de financiación, población ajustada, para reflejar dichas necesidades de una forma mucho más adecuada. Población en riesgo de pobreza o de exclusión social, tasa de paro, etc. La configuración de la población ajustada debe considerar los costes que conlleva la prestación de servicios públicos esenciales y otras competencias como consecuencia de la condición de región ultraperiférica de las Islas Canarias. Séptima, en caso de ser necesario,
la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera deberá adaptarse para que los cambios que deriven del nuevo modelo de financiación autonómica resulten eficaces en cuanto a la capacidad de gasto de las comunidades autónomas. Por otra parte, la financiación debe actualizarse anualmente para garantizar su adaptación a los cambios que sufran las variables de reparto de los recursos. En el caso particular de Canarias, si como consecuencia del diseño del nuevo modelo y de la existencia del REF, la importancia relativa de los componentes de su financiación es significativamente diferente a la del resto de las regiones, el sistema deberá contener los mecanismos necesarios para lograr que la actualización de tales componentes no aleje la dotación de Canarias del promedio de comunidades autónomas y debe contemplar asimismo su propia revisión a lo largo de su vigencia. Octava, debe reducirse la complejidad innecesaria de algunos componentes y mecanismos del actual sistema. Una mayor simplicidad debiera redundar en una mayor capacidad de las comunidades autónomas para efectuar previsiones financieras de carácter plurianual, para lo cual también es necesario mejorar la transparencia. Novena y última. Con respecto a la reforma de la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, se proponen algunas medidas que debieran ser tomadas en consideración. 1. Con el fin de garantizar un nivel mínimo adecuado para todas las comunidades autónomas en la prestación de servicios públicos esenciales, es preciso elevar el grado de nivelación del sistema de financiación. Tal grado de nivelación debe ser total. Segundo, la elevación de la nivelación en los recursos tributarios procedentes de los tramos autonómicos del IVA y de los impuestos especiales integrados en el sistema de financiación autonómica resulta esencial para Canarias. En relación con estos tributos, los recursos que corresponden a esta comunidad autónoma vienen siendo escasamente nulos o de menor cuantía debido a la existencia del régimen económico y fiscal. Por ello, también los recursos aportados por el Estado deben distribuirse entre las comunidades autónomas de modo que logren reducirse las diferencias de financiación entre regiones con respecto a los distintos fondos del modelo vigente. Y tercero, con el fin de incrementar la equidad, además de la suficiencia, también deben integrarse dentro de los recursos financieros del modelo tributos como el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre actividades de juego, cuyos rendimientos están cedidos o están siendo atribuidos a las comunidades autónomas, pero no se encuentran integrados en el sistema de financiación autonómica. Y por último, el bloque número 3, el régimen económico y fiscal de Canarias. Las aportaciones realizadas por los especialistas en la materia se centran básicamente en dos aspectos: necesidad de reforma del REF en la Constitución y alcance y concreción de dicha reforma. Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones apuntadas, es decir, la necesidad de la reforma constitucional sobre este punto, hay tres conclusiones que voy a exponer a continuación. En primer lugar, puede afirmarse que a día de hoy el REF no se encuentra constitucionalizado, debido a que la disposición adicional tercera no contempla una constitucionalización sustantiva, esto es, una garantía institucional, conteniendo tan solo una garantía procedimental, el informe del Parlamento de Canarias, pero no garantiza ni blinda la institución como tal. Por otra parte, tampoco el artículo 138.1 de la Constitución española garantiza institucionalmente el REF, sino solo la necesidad de compensación del hecho insular, lo cual no es identificable como régimen económico y fiscal de Canarias. Segunda, es necesario, por tanto, reformular el REF en la Constitución española a fin de introducir su garantía institucional, dando nueva redacción a la disposición adicional tercera con el fin de que la misma contemple el reconocimiento y amparo en sí mismo del REF. Tercera, en cuanto al plano competencial, la comunidad autónoma debe ser el sujeto jurídico de la diferencialidad canaria, debiendo distinguirse dos ámbitos diferenciados. En cuanto a los tributos que integran el sistema impositivo indirecto canario, procedería a reconocer a la comunidad la competencia exclusiva sobre los mismos.
El IJIC pasaría a ser un impuesto autonómico, sin perjuicio, claro está, de su coordinación con la Hacienda estatal, conforme a lo dispuesto en el artículo 156 de la Constitución. Y B, el segundo ámbito, en cuanto a los componentes del REF que dependen de la competencia exclusiva del Estado, aquí la posición de expertas y expertos difiere. Una corriente de opinión señala que la participación de la comunidad autónoma con carácter previo a la aprobación de leyes estatales debe seguir siendo preceptiva. Y si fuera desfavorable, la competencia la tendría el Estado, pero en tal caso exigiría una mayoría cualificada en el Senado, de tal modo que el Parlamento autonómico tendría una especie de veto territorial y temporal que podría ser levantado por el Senado a través de una mayoría reforzada. En cambio, una segunda interpretación postula que el informe del Parlamento de Canarias debiera ser reforzado en lo que a su eficacia jurídica se refiere respecto de la situación actual. Por último, en cuanto a la concreción de esta reforma constitucional en materia de REF, se han propuesto dos conclusiones definitivas. La primera, la reformulación constitucional del REF debe hacerse a través de una nueva redacción de la disposición adicional tercera. Y en este sentido se indica que es fundamental mantener la sistemática de las disposiciones adicionales, en paralelismo a lo que ocurre con el régimen foral de la disposición adicional primera de los territorios vascos, por cuanto las disposiciones adicionales recogen los hechos diferenciales. Segunda, la disposición adicional tercera debe ir acompañada de una remisión expresa al Estatuto de Autonomía de Canarias, norma adecuada para definir cuál es el núcleo esencial del REF, irreductible a la acción del legislador ordinario. Los especialistas proponen incluso que tal núcleo o contenido esencial debe incorporar los siguientes elementos. Primero, el contenido fiscal del REF determina una imposición menor a la aplicable en el resto del territorio nacional mediante la franquicia fiscal estatal sobre el consumo. La imposición indirecta aplicable en Canarias será de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, destinándose su recaudación a la financiación de las haciendas territoriales canarias. 2. El contenido económico del REF exige el diseño de una política económica sustentado en la idea de justicia material plasmada en la Constitución, con preferencia por la utilización de políticas de gasto público. 3. En el marco de la política económica del REF, se adaptarán a las condiciones del archipiélago canario las políticas sectoriales en materia de formación y empleo, turística, energética, de conectividad, medioambiental, industrial, financiera, de transportes, de puertos y de aeropuertos, así como de telecomunicaciones, entre otras. 4. El REF determina un sistema de financiación propio de las haciendas territoriales canarias. Y quinto y último, la Comunidad Autónoma de Canarias participa en el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía. Pero ambos sistemas, REF y financiación de régimen común de las comunidades autónomas, deben ser considerados de forma completamente independiente. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra el vicepresidente primero del Parlamento de Canarias, don David de la Hoz Fernández. Muchas gracias. Buenos días, dignísimas autoridades, representantes del Gobierno, vicepresidenta del Gobierno de Canarias, compañeros y compañeras del Parlamento, responsables de la Fundación Caja Canarias y de la Asociación Constitucionalista Españoles, ponentes, participantes, estudiantes, especialmente estudiantes de Derecho, señoras y señores. Es un honor para mí dirigirme a ustedes, dirigir unas breves palabras en el acto de clausura de esta conferencia que se ha constituido como un espacio para la reflexión acerca de un tema tan trascendental como es el referido a la actualización de la Carta Magna y la incorporación a la misma de aspectos relacionados con el reconocimiento de las singularidades de Canarias.
En referencia al borrador que acabamos de conocer, magnífico borrador, no sabemos cuándo se va a afrontar esta reforma de la Constitución, pero lo cierto es que todos intuimos que en un periodo corto, breve de tiempo, esa reforma tendrá que ser afrontada. Y haber hecho este trabajo, esta reflexión, esta conferencia, este foro, mucho antes que cualquier otra comunidad, desde una visión estratégica para Canarias, desde un momento de sosiego, de tranquilidad, antes que empiecen las prisas, me parece una magnífica iniciativa y felicito a todos los responsables. Si echamos una mirada atrás en el tiempo, podremos reconocer los importantes logros que se han alcanzado en el transcurso de los últimos 38 años, como la conquista de libertades propias de una sociedad democrática o el desarrollo de un Estado de las autonomías, que ha posibilitado un progreso no visto antes nunca en nuestra historia, en diferentes ámbitos. Todo ello superando momentos de tremenda dificultad y diferencias que podían parecer irreconciliables, como en este momento que estamos viviendo. Pero a través de esa misma mirada también nos podemos dar cuenta de que la sociedad actual, como el contexto en el que se desarrolla, se ha transformado, convirtiéndose en algo diferente a lo que era hace 4 décadas atrás. En el tiempo presente parece oportuno repensarnos de una forma holística, volver a pensar Canarias como un sistema donde sus singularidades deben ser analizadas en su conjunto y no solo a través de las partes que lo componen. Es necesario entender que el todo es siempre más que la suma de las partes. Canarias necesita como pueblo una reflexión sosegada como esta para adaptar nuestras instituciones a los retos, tanto domésticos como globales, que tenemos que abordar y a los anhelos de la ciudadanía. Canarias debe ser partícipe de la reflexión sobre la necesidad de reformar la Constitución, realizando sus aportaciones y encajando su hecho diferencial. Conceptos como el de la ultraperifericidad, reconocido en el acervo comunitario, el anclaje de nuestro régimen económico y fiscal y sus principios o la garantía a una financiación suficiente de los servicios públicos esenciales deben ser incorporados a la misma. Confío en que el trabajo que se ha realizado a lo largo de esta conferencia sirva para impulsar ese proceso de reflexión, haciéndolo extensivo mediante su divulgación al conjunto de la sociedad. Foros como este deben servir para enriquecer las posiciones, encontrar espacios comunes, facilitar acuerdos y hacer partícipe a la sociedad de los cambios que a todos nos corresponde definir. En ello han puesto su empeño las instituciones organizadoras de esta conferencia, Gobierno de Canarias, Parlamento de Canarias y Fundación Caja Canarias, como la colaboración inestimable de la Asociación Constitucionalista de España. No quiero terminar sin agradecer a todos los participantes de esta conferencia el esfuerzo realizado y la aportación de su saber y experiencia en diferentes áreas y desde distintas ópticas. El esfuerzo bien vale la pena si contribuye a sentar las bases de una sociedad mejor. Muchas gracias y felicidades de nuevo. Culmina este proceso de reflexión de máximo nivel que ha tenido lugar en estos 3 días y en el que reconocidos expertos y expertas en materia constitucional, social y económica han estado analizando el estado actual del debate sobre la necesidad de reforma de la Constitución española y cómo este proceso podría afectar a nuestra comunidad autónoma. Son varios aspectos los que se ha estado debatiendo en estas magníficas conclusiones que nosotros nos adelantamos y estudiaremos profusamente y debatiremos seguramente también en el Parlamento de Canarias, aparte de las Cortes Generales. Y se ha analizado mucho el reparto competencial entre el Estado y las autonomías y las fricciones que han surgido y la necesaria revisión de las reglas del juego constitucional en esta materia, no solo fruto de las tensiones territoriales, sino también de las sociales y de restablecer el pacto social y de cómo se blinda esto en la Constitución española. Se ha discutido y mucho de las singularidades de la región canaria y cómo se produce su encaje diferencial en el marco constitucional nacional, pero también europeo. Del estatus de región ultraperiférica y sus consecuencias en la definición de las relaciones de Canarias con la Unión Europea y de cómo deberían transcribirse las mismas en igualdad de condiciones al Estado español.
y de la necesaria de reforma de esta Constitución española para recoger este mismo estatus que ya contempla el Tratado de la Unión Europea y que se propuso incluir en la fracasada Constitución Europea. Los canarios y las canarias entendemos que el reconocimiento comunitario debe estar clarísimamente extensivo al plano nacional. No cabe entender que exista mayor sensibilidad en las instituciones europeas que en el propio Estado español sobre las singularidades que configuran y condicionan el progreso socioeconómico de nuestras islas. El régimen económico y fiscal de Canarias también ha sido objeto de atención en estos días porque es la plasmación de esas singularidades en un reconocimiento expreso por parte del Estado español de que deben ser compensadas y utilizadas para impulsar el progreso de la sociedad canaria. Un régimen económico y fiscal que podría reconocerse en la Constitución española en su disposición adicional tercera y que, como hemos visto en las conclusiones, no tiene la suficiente protección. Sin embargo, desde hace ya muchos años, consideramos que está claro que ese anclaje resulta insuficiente. Las leyes del presupuestos generales del Estado han incumplido sistemáticamente lo definido en nuestras leyes definitorias del régimen económico y fiscal. Cierto es, como bien se ha sentenciado con otras leyes y, por tanto, de forma legítima. Para reforzar el cumplimiento del REF venimos defendiendo toda la sociedad canaria, su Parlamento, su Gobierno, una mayoría social, la importancia que tendría una modificación constitucional que garantizara estos derechos. Solo bajo estas circunstancias podríamos estar seguros y convencidos de que Canarias gozaría del reconocimiento de ese estatus singular que se materializaría a través del régimen económico y fiscal. Lógicamente, el Estado de las autonomías ha implicado un reparto competencial importante entre el Estado y las comunidades autónomas. En un Estado autonómico donde en estas autonomías recae el peso fundamental de los servicios, de los derechos que se prestan a los ciudadanos y, por lo tanto, también debe ser revisada esa financiación de forma no solo exclusiva de la Comunidad Autónoma de Canarias, sino de todas las comunidades autónomas y en las tensiones que está teniendo la financiación de los servicios públicos esenciales. Este proceso de transferencia de competencia ha venido acompañado, como no podría ser de otra forma, de la constitución de un modelo de financiación adecuado para poder atender estas nuevas necesidades de gasto, de forma que la acción política de las comunidades autónomas viene totalmente determinada por este sistema de financiación. Canarias ha contado históricamente con singulares específicas en dicho modelo de financiación como consecuencia de sus singularidades históricas y específicas. La baja tributación indirecta y la existencia de un sistema aduanero diferenciado han marcado unas pautas distintivas que se arraigan en los determinantes geoestratégicos que tanto han pesado en nuestra historia. Estas singularidades, que no eran discutidas a los inicios del proceso de descentralización autonómico, se han ido sujetando a progresiva crítica por parte del Estado y del Ministerio de Hacienda en su cabeza y en su extensión. De manera tal que en la revisión del modelo de financiación de 2009 pasó a ser Canarias la comunidad peor financiada del Estado español. En el Gobierno de Canarias hemos estado especialmente sensibilizados con este asunto, en el Parlamento de Canarias también, porque es la financiación autonómica el aspecto clave que condiciona la prestación de los servicios públicos fundamentales. Sanidad, educación, políticas sociales. Una mala financiación autonómica condiciona enormemente la prestación de los servicios públicos y, en consecuencia, perjudicamos la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, especialmente de los que tienen el estado de bienestar como única protección. La infrafinanciación de la sanidad o de las políticas sociales tienen origen en un modelo de financiación que nos detrae 700 millones de euros al año, en comparación con la media de las comunidades autónomas. ¿Cómo podrían mejorarse los servicios sanitarios, la atención a las personas que peor lo están pasando? ¿Cómo podría mejorar la calidad de nuestro sistema educativo si pudiéramos contar con 700 millones de euros más cada año? ¿Cómo podríamos mejorar la dependencia, que tiene 100 millones de presupuesto, si llegaran esos 700 millones de euros más a Canarias al año? La problemática asociada a la mala posición de Canarias en el modelo de financiación vuelve a tropezar con la falta de blindaje del régimen económico y fiscal, y por eso es tan importante insistir en la revisión de la Carta Magna en este sentido. El modelo de financiación de las comunidades autónomas incluyó la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas,
algo que fue una trampa para los intereses de Canarias. Los del curso de REF, las franquicias al consumo, es decir, la baja imposición indirecta, que por definición y derecho histórico habían estado fuera del sistema de financiación de las competencias estatales transferidas a la comunidad autónoma, son introducidos por primera vez a la hora de calcular parte de los recursos que corresponden a Canarias. Y tal fue así que, para compensar esa situación, fue por la que se firmaron los convenios en otras áreas para compensar precisamente la falta de recursos que venían del régimen de financiación, con un reconocimiento explícito de que no era justo por sí mismo. En concreto, entran en el cálculo de competitividad que, a pesar de tener un peso pequeño en el conjunto de recursos del sistema de financiación autonómico, supone Canarias una reducción de entre unos 400 y 500 millones de euros al año. La realidad de nuestro territorio, los servicios que podríamos prestar a nuestros ciudadanos serían muy diferentes si la comunidad autónoma pudiera contar con estos recursos adicionales en su presupuesto. Yo no diría nada si, a su vez, esos servicios públicos pudieran estar blindados y financiados para todo el Estado español y todas las comunidades autónomas por parte de la Constitución, de manera tal que el cóctel haría que nuestros ciudadanos tuvieran una mejor sanidad, una mejor educación y unos mejores servicios públicos esenciales que prestan la comunidad autónoma. En definitiva, estas jornadas no solo se han tratado cuestiones estratégicas relevantes para los estudiosos y los especialistas del derecho constitucional y de nuestro régimen especial, sino que, lo sepan o no, se está hablando de las cosas que afectan a los más vulnerables, que probablemente no estarán muy interesados y ni sabrán que se está debatiendo aquí de ellos, pero es de su vida de la que se está hablando. En esta jornada se ha tratado de asuntos que son fundamentales para la vida de ellos y de ellas. Comprender las razones que explican que nuestro régimen económico y fiscal no se cumple y las condiciones que ello tiene para nuestros habitantes, entender las razones de la mala posición que ocupa Canarias en la financiación autonómica y con ello cómo afecta a los servicios públicos esenciales, entender además que en todo el Estado español se exige una revisión de la financiación de esos servicios públicos esenciales, haría probablemente que ese interés fuera mayor entre los que no están con nosotros. En definitiva, nos permiten estar mejor preparados para negociar un esquema más justo y que genere mayores oportunidades para los canarios y las canarias. Todas estas cuestiones podrían mejorarse reformando la Constitución e incluyendo garantías de las singularidades canarias y su respeto por el resto de leyes del Estado, tal y como ha reconocido la propia Unión Europea con las regiones ultraperiféricas. Sin más, si les parece, damos por clausurada la Conferencia Autonómica Canarias ante la reforma de la Constitución. Muchas gracias.